Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Gracias, Señor, porque después de 2000 años tu sangre preciosa derramada en la cruz alcanza para perdón de pecados, para que el alcohólico no tome más, para que el adicto no se drogue más, para que el adúltero ya no adultere más, para que la prostituta ya no se prostituya más. Después de 2000 años, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu perdón son efectivos para cambiar la vida de las personas, para romper el corazón de piedra y poner uno de carne, para cambiar los caminos torcidos. Mi Señor, solo tú puedes hacer la obra en los seres humanos. Solo tu mano poderosa, tu perdón y tu amor pueden cambiar definitivamente a las personas. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no levantar nuestras manos al cielo? Si tú eres el único que tiene el poder y la autoridad para perdonar multitud de pecados. Mi Señor, bendito seas. Y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Los niños, favor de irse ya a su clase. Mis hermanos, vamos a la diapositiva 1. Este mensaje se llama la acepción en la congregación. Así se llama. La acepción en la congregación, o los favoritismos en la congregación. Y mira, quiero que pongas mucha atención, mi hermano, mi hermana, porque todo empieza desde el capítulo 1, versículo 17. Desde aquí empieza, mira, desde aquí cambia Santiago. Todo buen regalo de inicio y todo regalo perfecto o cumplido desciende de lo alto. Dios, una vez que toca nuestro corazón, Él toma el control de nuestra vida y Él tiene el control de principio a fin. Desde que llegamos a sus pies hasta que estamos en su presencia, Él toma el control y Él es el Padre de las luces. Él fue el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en él. Y Él no cambia ni sufre ningún tipo de alteración por nada ni por nadie. Y versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y de aquí en adelante cambia el lenguaje, Santiago, porque una vez que nos dice que la salvación está en manos de Él, los caminos torcidos ya no lo están. Hacemos de lado
muchas cosas de nuestra vieja naturaleza. Versículo 19, por esto, host en el griego, por lo tanto. Esta palabra griega expresa el efecto o el resultado de lo que nos dijo anteriormente. Él nos dio vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Él tocó nuestro corazón. Él nos cambió una vez y para siempre. Y dice versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y eso ya nos toca a nosotros. Número 1, sea pronto para escuchar. Número 2, tardo para hablar. Número 3, tardo para airarse. Y qué difícil. Pronto, ágil para escuchar, tardo para hablar, callarnos la boca y tardos para molestarnos. Versículo 21, por lo cual, por la misma razón, porque Dios nos dio vida, porque Dios nos ha perdonado, porque Dios ha cambiado los caminos torcidos, por la misma razón, apotítsemi en el griego, desechen como ropa sucia toda inmundicia y abundancia de malicia, a fin de que pueda arraigarse la palabra en nuestro corazón. Si tú te fijas, todo esto nos toca a nosotros. Diapositiva número 2. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? La realidad es que si realmente hemos conocido al Hijo de Dios, si realmente nos hemos encontrado con Él de frente, hay un cambio completo de vida. Completo de vida. Si tú eres cristiano desde hace 10 años y tu vida no cambia, o te sigues comportando igual que antes, o tienes los mismos problemas que antes, es mentira que conoces al Hijo de Dios. Es mentira que conoces al Hijo de Dios. Tú puedes ver qué camino están caminando tus pies y tú te puedes dar cuenta. Es más, hasta cómo te sientes. Porque una vez que te topas al Hijo de Dios, tu vida jamás vuelve a ser la misma. Eres feliz para siempre. ¿Por qué? Porque para empezar, estás en paz con Dios. Estás en paz con Dios. Entonces mira, versículo 22, nos toca a nosotros. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Todo esto ya lo vimos. Engañándoos. Paralogizomai, en el griego, haciéndose trampa o engañándose a vosotros mismos. Es decir, que si nomás somos oidores de la Escritura, pero no hacedores, nos estamos metiendo el pie a nosotros mismos. Nos estamos haciendo trampa nosotros solos. Nos estamos engañando. Tenemos que escuchar y tenemos que poner a la práctica. Versículo 25, lo contrario. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la Escritura, la de la libertad, y persevera, literalmente se ha quedado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, profundamente feliz en lo que hace. ¿Sí te acuerdas cómo se llamó aquel mensaje? ¿Por qué no somos felices? Pues porque no obedecemos. Porque oímos el consejo, estamos en la lectura de la Biblia, pero no lo llevamos a la práctica. Diapositiva 3. Versículo 26. Y esto lo vimos el martes pasado, apenas. ¿Cómo se llamó el mensaje del martes? Cristianos engañados. Versículo 26. Todas estas palabras rojas ya las vimos en el griego. Si alguno piensa o considera que rinde culto a Dios asistiendo al templo, ofrendando, sirviendo o ayunando entre ustedes, y no conduce con brida de caballo su lengua, y no conduce con freno de caballo su lengua, todo lo que hace externamente no sirve para nada. Literalmente. Versículo 27. Y nos dice lo que es la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre. Número 1, misericordia para tus hermanos necesitados.
¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Estos son unos parámetros, o son excelentes parámetros para que nosotros veamos si realmente hemos conocido de Dios. Empezamos a pensar en las demás personas. No seguimos como la vida de antes, solamente pensando en nosotros. ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Empezamos a pensar en los demás. Número 1, misericordia con tus hermanos necesitados. Y número 2, no dejar que el mundo te corrompa. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 1. Y con todo esto en mente vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? La acepción en las personas o el favoritismo en las personas. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Hermanos míos, les habla a cristianos. ¿Hay por aquí algún cristiano? Bueno, pues este mensaje es para nosotros. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Regresa al versículo 1, por favor. Mira, el favoritismo en la congregación. Mira cómo dice Santiago el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Me puedes poner este versículo en NTV, por favor? Mira lo que dice el mismo versículo en NTV. Mira: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Me puedes poner la imagen, por favor? ¿Ya viste por dónde va la escritura? Mis hermanos, les voy a decir una cosa. El favoritismo, bueno, hace 2000 años había favoritismo en las congregaciones. Había acepción de personas en las congregaciones. Yo a lo largo de mi vida cristiana, yo tengo 12 años. 12 años caminando con el Señor. 12 años. 12 años. Y en ese tiempo, ¿qué crees? Que en todos lados donde he estado, mira, la lana. Así es, mi hermano. Y con vergüenza te lo tengo que decir. El dinero. En todos lados. Mira, hace 2000 años, esta era la vestimenta de una persona rica. ¿Sí ves cuántos anillos trae en los dedos? ¿Sabes qué estilaban los ricos? A traer anillos en cada dedo. Y a veces traían 2 o hasta 3 anillos por dedo. Es decir, tenían más anillos que dedos. Mira, su vestimenta. Y si ves la vestimenta de una persona pobre, mira, ahí se ve la diferencia. Dice Santiago, deja ahí la imagen en el versículo 2, que si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro. Esa palabra en el griego es chrysodactylus. Y literalmente, bueno, para empezar está en plural. Literalmente quiere decir con todos sus dedos llenos de anillos de oro, con ropa brillante, radiante, fina. Y también entra un pobre con vestido andrajoso, barato, común. Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar,
y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿Sabes cómo era hace 2000 años? Hace 2000 años en los lugares de las asambleas, bueno, obviamente pues estaba el podium, donde estaba el predicador. Pero la gente pobre se sentaba así en el piso. O los dejaban puestos de pie. Y entonces aquí lo que dice Santiago es que veían a una persona así y luego le arrimaban la silla o un taburete. Por eso dice Santiago, dice, pues si tú ves al pobre y le das luego un lugar, pero ves al andrajoso o al pobre y a él le dices, tú párate allá de aquel lado, sirve que no me estorbas, o tú siéntate allá en el piso. Eso es lo que dice Santiago. ¿Eso era normal hace 2000 años? Sí, mi hermano. Y ahora, a pesar de que ya no sucede lo mismo, pues todavía suele suceder. Cambia por favor a Santiago 2:4 y mira cómo dice la palabra de Dios. No hacéis distinciones, en Reina Valera, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y el contexto, mis hermanos, pues es claro. El Espíritu Santo habla de favoritismo dentro de las congregaciones, hecho principalmente por el pastor. Pero ¿sabes una cosa, mis hermanos? Que no es exclusivo del pastor. En todas las congregaciones, los que tienen economía siempre se apartan. No sé si te hayas fijado. Y cuando te ven así como no muy bien vestido, pues nomás como que te hacen así. Y casi te dicen fuchi, fuchi. No es exclusivo del pastor. Pero sí hay acepción de personas, sí. Yo me acuerdo que Dios tocó mi corazón aquí en Toluca. De ahí nos fuimos para Acapulco, muchos años. Y yo llegué a una iglesia. ¿Sí te acuerdas tú de José Manuel Zamacona, el de los Yonix? Pues él se congregaba ahí en Acapulco, conmigo. ¿Y qué crees? Él pues tenía un hijo que cantaba también, por cierto, muy bonito, porque continuamente allí en la iglesia, en la congregación, ellos cantaban los dos. Y la iglesia pues tenía un estacionamiento como para unos 7 carros. Los únicos que podían meterse al estacionamiento era Zamacona, su hijo, su nuera, el pastor y un contador que tenía mucho dinero. Y tenía tanto dinero que él le regaló una casa al pastor. Y yo me acuerdo que una vez a mí me invitaron. Fue a la primera iglesia cristiana que yo asistí. Y yo ya te he platicado que yo no quería ir. Y me decía mi esposa, pues vamos, que al fin ya estás leyendo la Biblia. Y yo decía, no, a mí no me gusta porque eso de estar así levantando las manos, pues a mí me da vergüenza. Y además, pues yo me acordaba de dónde me había sacado Dios. Y yo decía, no, eso se va a ver muy feo. ¿Cómo yo voy a estar ahí? Bueno, yo me acuerdo que me invitaron una vez. Y a la segunda vez me vuelven a invitar. Y a la tercera vez me vuelven a invitar. Entonces el que a mí me había invitado iba adelante, traía un bochito blanco. Ya iba con el bochito. Nip, nip. Ya es como le hacen los bochitos. Y yo iba atrás del bochito. Entonces no había dónde pararnos. Nos bajamos y el zaguán en ese momento abren el zaguán. Y le digo, hermano, se llamaba Severo. Le digo, hermano Severo, pues estaciónate tú, métete. Yo no, porque pues yo vengo llegando a la iglesia. Dice, no, hermano, me sacan. Ah, caray, ¿te sacan? Sí. ¿Y eso por qué, hermano? Y él fue el que me dijo, no, dice, aquí nada más se puede estacionar fulano, sutano, mengano, perengano. ¿Por qué? Porque eran
los que más aportaban a la iglesia. En otra iglesia, en Acapulco también, sucedía exactamente lo mismo. Yo te puedo platicar que ahí mi esposa se fracturó una rodilla y duró 4 meses en cama. Y vivíamos más o menos retirados de la iglesia, como de aquí a la cuesta, pero allá en planito, no había subidas ni bajadas, no, en planito. En 4 meses nunca fueron a visitar a mi esposa. 4 meses, fracturada. Ni el pastor, mucho menos la pastora. Solamente 2 hermanos de la iglesia. Un hermano con su mamá, solamente. Pero ¿qué crees? Que había un capitán que trabajaba en la marina, era el segundo en la región de Acapulco, en esa zona, y a él una vez lo iban a operar. Y allá amaneció el pastor en el hospital. Y el hospital le quedaba como a 7 kilómetros de distancia. Entonces, mis hermanos, esto no es raro. Yo te voy a decir una cosa. Hace algunos años yo platiqué con un hermano aquí, de esta congregación, y yo le señalé varias cosas que él estaba haciendo mal. Y entonces él me dice, pero pues es que usted dice, no trata igual a las personas. Le digo, ¿por qué me dices eso, mi hermano? Sí, dice, pues es que yo veo que conmigo, ahorita nada menos, está siendo muy duro. Dice, ¿y con fulano? ¿Y con sutano? Le digo, sí, mi hermano, pero es que es muy sencillo de entenderlo. Fulano y sutano no dan los problemas que das tú. Fulano y sutano, lo que es más, nunca han dado un problema. ¿Y tú? Problema, y problema, y problema, y problema. ¿Sí me entiendes? Te voy a decir algo. En casa, ¿tú tratas igual al que se porta bien que al que se porta mal? Porque si lo haces así, pues dame la receta. Te voy a hacer una pregunta. Dios, ¿al que es necio lo trata igual que al que obedece? No. ¿O sí? Por ejemplo, te voy a preguntar, ¿te acuerdas de Daniel? ¿A poco trataba igual? A Daniel también lo metieron en una ballena, igual que a Jonás, por ejemplo. A Sansón le sacaron los ojos, igual que a Sadrach, Mesach y Abednego. Podemos ver una diferencia clara, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, mi hermano. Aquí, aunque yo te puedo decir delante de Dios, no hacemos distinción de personas. Yo te aseguro que algún hermano o alguna hermana han de decir, no, sí han hecho distinción de personas. Por lo menos conscientemente no ha sido de esa manera. La acepción de personas, mis hermanos, es muy común en las iglesias. Yo espero que en este lugar, pues tú no veas eso. Y cuando lo veas, pues puedes acercarte a mí y señalarlo con toda la confianza del mundo. Podemos ir a Malaquías 2:8. ¿Qué te parece el consejo de Dios, mi hermano? De hecho, ¿sabes una cosa? Una de las cosas por las cuales yo no quería asistir a una iglesia cristiana era porque a mí me parecía que todos los pastores eran ladrones. Eran ladrones. Y entonces yo le decía a Dios, pues mejor que digan, ahí va el ladrón con su pistola y no ahí va el ladrón con la Biblia en la mano. A mí me daba más vergüenza que dijeran, ahí va el ladrón y lleva una Biblia. Por eso era una de las cosas que yo no quería estar en una iglesia cristiana. Los sacerdotes, ¿sabes una cosa? Yo te he comentado que se hace un contrato espiritual. Dios nos hace un contrato espiritual a nosotros cuando caminamos rectamente. Yo te lo he platicado. Quiero que tú veas, vamos, Malaquías 2:8, y que tú escuches por qué fue roto el contrato espiritual de Dios con la tribu de Leví, de Dios con los sacerdotes. ¿Por qué fue roto el contrato? Mira, mas vosotros, los sacerdotes, os habéis apartado del camino. Mira, número 1, se apartaron del camino.
Las consecuencias: habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido, shahat en el hebreo, arruinado, destruido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Número 9. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos. Fíjate bien, le dieron la espalda a Dios, no guardaron sus caminos. Y número 2, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios rompió el contrato espiritual con los sacerdotes, con los levitas. Una, porque le dieron espalda. Y 2, porque hicieron acepción de personas. ¿Y por qué crees que hicieron acepción de personas? Por el dinero. ¿Te fijas qué grave, mi hermano? Ahora, claro, no confundas eso con la paciencia, porque la paciencia se le tiene que tener, o se le debe de tener, absolutamente a todas las personas. Mientras no den problemas y dañen a los demás, pueden estar aquí tranquilitos. En las congregaciones, yo ya te lo he dicho, hay hijos de Dios y falsos hijos de Dios, sí, mi hermano. O personas que todavía no nacen, sí, mi hermano. Personas que todavía no tienen un encuentro con Dios, sí, mi hermano. Sí. Sí, es así. Y entonces la paciencia, en ningún lado de la Biblia vas a encontrar tú que los que no son hijos de Dios los eches para afuera. Para eso son las disciplinas previstas en toda la Escritura. Podemos ir a Lucas 20:21, por favor. Mira, por ejemplo, Jesús. Jesús no hacía acepción de personas. Hasta los mismos judíos y los fariseos, pues reconocían que Jesús no hacía acepción de personas. Mira lo que dice ahí. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Le están diciendo a Jesús. Y que no haces, ¿qué? Acepción de personas. Y ya para que los fariseos dijeran eso a Jesús y le dijeran en su cara, pues era porque no hacía acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Mateo y Marcos nos cuentan lo mismo, pero solamente dicen ellos: porque no miras la apariencia de los hombres. Dios no hace acepción de personas, es una constante en toda la Escritura. Dios no hace acepción de personas. Lo encontramos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? ¿Qué significa? Podemos ir a Efesios 6:5, por favor. Y esto es bien importante, mi hermano, porque a veces pensamos, por ejemplo, Santiago habla de la acepción de personas en la iglesia, del favoritismo en la iglesia. Hay unas congregaciones, mis hermanos, donde los que más dan son los que se ponen enfrente. Los que más dan. Los que no dan, pues eso los echa para atrás. ¿Hay congregaciones así? Sí, mi hermano. Sí. ¿Basado en qué? En la economía. ¿Vergonzoso? Sí, mi hermano, vergonzoso. Vergonzoso porque el evangelio es completamente gratuito. Dice Apocalipsis: el que tenga hambre y sed, dice, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Gratuitamente. Ahora, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Número 1, ¿sabes qué significa? Que todos somos para Dios completamente iguales. Dios no hace acepción de personas. Número 1, todos somos completamente iguales. Mira Efesios 6:5. Siervos, esclavos. Tienes que entender que hace 2000 años, pues era muy normal y muy común la esclavitud. Mira lo que dice: esclavos, siervos,
obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Mira versículo 9. Y vosotros amos, quiero que entiendas eso, porque el esclavo y el amo nunca podía hacer lo mismo, En la ley romana estaba prescrito. ¿Sabes por qué podían matar, por ejemplo, el amo a su esclavo? Podía matarlo sin ningún que fue, o sea, no era delito. Por ejemplo, si rompía las copas, si se le caían por accidente, podía matarlo a golpes. Si, por ejemplo, desobedecía una orden, podía matarlo a golpes. El amo al esclavo. Y mira versículo 9. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es decir, lo que dice la palabra de Dios es que hace 2000 años el esclavo y el siervo delante de Dios eran exactamente lo mismo. Y miren lo que dice aquí. Y que para él no hay favoritismo o acepción de personas. Vamos rápidamente a Gálatas 2:6, por favor. Y mira, lo mismo dice acá el apóstol Pablo. Lo mismo. Aquí está explicando lo que pasó en un tiempo antes del concilio de Jerusalén. De Hechos 15. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero los que tenían reputación de ser algo, ahorita lo vamos a ver, se refiere a Jacobo, a Santiago, a Cefas, a Pedro y a Juan. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, dice, pues nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Está narrando cuando él se encontró con Pedro, con el mismo Santiago de la carta que estamos estudiando y con Juan. Miren lo que él dice aquí. Lo que hayan sido en otro tiempo, dice, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, estas personas nada nuevo me comunicaron. Vete al versículo 9. Mira, aquí lo vamos a ver de quién está hablando. Lo que hayan sido o lo que sean, dice, no me interesa. Dios no hace acepción de personas. Para Dios tiene el mismo valor Santiago que Pablo. El mismo valor, por ejemplo, que la Virgen María. El mismo valor que Pedro, el mismo valor que Jonás, el mismo valor que Jeremías, el mismo valor que por ejemplo, Salomón. El mismo valor que David. O por ejemplo, el mismo valor que Abraham. Mira lo que dice aquí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo es Santiago, de la carta que estamos estudiando, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ve rapidito a Job 34:19. Entonces, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Número 1, que todos somos iguales. Por ejemplo, ¿yo qué predico? Con el que hace el aseo. Por ejemplo, con el que profetiza. Por ejemplo, con el que predica en la calle. Por ejemplo, con el que visita enfermos. Por ejemplo, con el que va a los anexos a predicar. O los que van a las prisiones a predicar. Dios nos ve exactamente de la misma manera. Mira lo que dice aquí Job 34:19. Cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas. Mira, Dios no distingue de príncipes, de ricos ni de pobres, porque todos son obra de sus manos. Ahora ve a Hechos 10:34, mira número 2.
Número 2, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Número 1, que a todos nos ve exactamente de la misma manera, igual. Número 2, que la salvación está disponible. La salvación está disponible para todos. ¿Sabes una cosa, mi hermano? ¿Cuántas veces pensamos que la salvación está disponible solamente para los que son buenos? No, mi hermano. Dice claramente Jesucristo que los que necesitan al médico, ¿quiénes son? Los que están enfermos. Los que están enfermos. Enfermos de depresión. Enfermos en fornicación. Enfermos en adulterio. Enfermos en prostitución. Enfermos en drogadicción. Enfermos en alcoholismo. Enfermos en todo lo que tú me digas. Aquí estamos viendo, ya han leído, o todos hemos leído esto, de Cornelio el centurión, el primer gentil convertido en Hechos 10. Mira lo que sucedió. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35, sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces mira, número 1, Dios nos ve igual. Número 2, la salvación está disponible. ¿Para quién? Para todos. Absolutamente para todos. Puedes ir a 2 de Crónicas 19:5. Ahora mira, que Dios no hace acepción de personas también es como una advertencia. 2 de Crónicas 19:5. Pon atención, mi hermano, ¿por qué? Porque esta es una advertencia. Es decir, cuando nosotros queremos saber qué significa que Dios no hace acepción de personas, tenemos que buscar en la Biblia. ¿Dónde habla de la acepción de personas? Leer el contexto. Y así nos damos cuenta o sabemos qué significa la acepción de personas. Porque la acepción de personas no significa solamente hacer diferencia entre las personas. No. Significan, como tú estás viendo, muchas cosas. Por ejemplo, aquí la acepción de personas es una advertencia para todos los que tienen un tipo de liderazgo. O, por ejemplo, que predican. O que sirven. Mira, 2 de Crónicas 19:5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, fíjate lo que les dice a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. 2 cosas principalmente va a juzgar Dios en mí. La primera, ¿qué te prediqué? La primera. La segunda, ¿qué consejo te di cuando viniste a mí? Y es fácil entenderlo, mira. Y dijo a los jueces que pusieron, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros, junto a ustedes, a un lado. ¿Cuándo qué? Cuando juzgáis. Y esto no es raro, mi hermano. Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Dice que el primero que está sentado cuando un predicador se pone en el altar es nuestro Señor Jesucristo, juzgando lo que estamos predicando. Entonces esto no es raro, mi hermano. Mira, les dice: miren cómo juzgan, porque no juzgan en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está junto a ustedes cuando juzgan. Siguiente versículo. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. ¿Ni qué? ¿Te fijas la advertencia? Ni acepción
de personas, ni admisión de cohecho. Siguiente. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes. Ahora habla de levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis así mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. ¿Me puedes acompañar con el piano, por favor? Ve por favor a Deuteronomio 10:15. Ahora mira, la acepción de personas tiene que ver, ¿sabes con qué otra cosa? Con las personas necias. Deuteronomio 10:15. Dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú? ¿Eres necio? Ojalá que no. Quiero que pongas atención aquí, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque bueno, el profeta Samuel le dice a Saúl: la necedad es como ¿qué? ¿Nadie se acuerda? La obstinación. La obstinación es como la brujería o la idolatría. Eso es la necedad delante de Dios. Mira, la acepción o el favoritismo. Dice: Dios no tiene acepción de personas. Mira, Deuteronomio 10:15 es una advertencia para las personas necias que oyen el consejo, pero que dicen: Dios aguanta. Sí, aguanta, mi hermano, pero solamente un tiempo. No nos aguanta toda la vida. Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, le está diciendo al pueblo de Israel, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. 16. Miren lo que les dice 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, lo que Dios le dice al pueblo de Israel es: deja doblar tu corazón y deja la necedad a un lado. Eso es lo que les está diciendo. Siguiente versículo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Es decir, si tú no permites que sea doblado tu corazón, si no quitas la necedad de tu corazón, acuérdate que Él no hace acepción de personas. Y ¿sabes una cosa? Dios tiene la mano muy pesada, mi hermano. Muy pesada. Si te fijas, ¿cómo sabemos qué significa la acepción de personas para Dios? Es muy sencillo. Solamente buscamos en toda la Biblia donde se repite la acepción de personas. Vemos el contexto y así sabemos cuál es el pensamiento de Dios referente a qué significa para Él hacer acepción de personas. Mira, Dios grande, poderoso y temible no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Ve a primera de Pedro 1:17. La acepción de personas tiene que ver con la necedad. Mira aquí lo que dice el apóstol Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno. Miren lo que dice al final. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, permite que Dios doble tu corazón. Destierra la necedad. ¿Sabes por qué? Porque si tú sigues caminando el mismo camino, Dios te puede zarandear. Dios te puede doblar tan fuerte, no para quebrarte, porque Él no quiebra a nadie, pero tú puedes decidir quebrarte y entonces no volver al camino. Mira lo que dice Pedro aquí. Él va a juzgar según la obra de cada uno y por lo tanto tenemos que vivir en temor. ¿Cuánto? ¿No más 15 días? ¿No más un mes? ¿No más este año, lo que resta del año? No, mira, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de vuestra vida. Vea Romanos 2:6, por favor. Y mira, ¿qué es la acepción de personas para Dios? Número 5. Todos los que estamos aquí, un día vamos a estar delante de Dios. Aquí, mi hermano, todavía puedes pegarla de cristiano o de cristiana. Todavía. La palabra que usa el Apocalipsis, ¿sabes qué palabra es en el griego? Como cuando desollan un animal y lo cuelgan para que se desangre. Es decir, sin disfraces. Esa es la palabra que usa el Apocalipsis. Hay otra palabra que usa el Apocalipsis que no vas a poder voltear ni a izquierda ni a derecha. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Todos vamos a estar delante de Dios algún día. Hace unos días, mi hermano Huicho me decía que un joven más o menos de 35 años le dio un paro cardíaco. Un joven de 35 años. ¿Quién de aquí está seguro que va a llegar a mañana? Nadie. Un día vamos a estar delante de Dios. Y sabes, el Hijo de Dios va a ser juzgado porque oyó y no hizo, porque oyó y endureció su corazón, porque oyó y simplemente dijo: pero yo quiero esto. Y tienes que saber que vas a pagar las consecuencias. Porque si sabes que estás haciendo mal, yo les he dicho siempre, estás haciendo malas cosas, detente. Pero sabes que estás haciendo mal y quieres continuar, ok, es muy respetable. Yo no soy policía angelical para salirte por todos lados. No, Dios me libre. Yo solamente te doy el consejo de Dios. ¿Tú quieres seguirlo? Gloria a Dios. ¿No quieres seguirlo? Tienes que saber que va a haber consecuencias. La acepción de personas para Dios, mira con qué tiene que ver. Que vamos a ser juzgados todos con la misma vara. Mira Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de Dios. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Si la Biblia le hubieran escrito aquí o en Guatemala, aquí diría:
al judío primeramente y también al mexicano, o también al guatemalteco. Así diría. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Haces lo malo, te va a ir mal. No te quepa duda, porque son leyes eternas. Haces bien, no te quepa duda, también te va a ir bien. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Si tú dices, ay, es que soy su favorito, mentiroso. Esa es una mentira salida del infierno, porque para Dios no hay favoritos. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todas las personas que no conocen la Escritura, que no han oído de la Biblia, dice, pues también sin ley van a morir. Y todos los que bajo la ley, nosotros estamos bajo la ley, se supone que así es. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a Colosenses 3:23, por favor. Todo eso significa que para Dios no hay acepción de personas. A veces pensamos que la acepción de personas solamente es decir, hacer una diferencia entre el rico y el pobre. No, es muchísimo más. Mira Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y mira versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Me pones la diapositiva, la última, por favor? Mira, ¿qué significa que Dios no hace acepción de personas? Número 1, que todos los que hemos llegado a Cristo, todos, independientemente de qué es lo que hagamos en la obra, todos somos iguales. Dios no quiere más a Moisés, por ejemplo, que a Juan. Dios no va a querer más a Daniel, por ejemplo, que a Rahab, la ramera. Dios no va a querer más a Mateo que a alguno de ustedes. Todos somos completamente iguales. Número 2, la salvación está disponible. La salvación está disponible. ¿Para quién? Para los enfermos. Los sanos no necesitan médico. Somos los enfermos los que le necesitamos. Está disponible y no hay acepción de personas. Dios se agrada de todo aquel que le busca. Número 3, es una advertencia para los que tenemos algún tipo de liderazgo. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Saúl? Muy mal líder. ¿Te acuerdas de Roboam? Jeroboam. ¿Te acuerdas de cualquier cantidad de todos los reyes, sea de Judá o sea del Israel del norte? Todos pagaron las consecuencias. Número 4,
¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? Es una advertencia para las personas necias. Personas necias hay muchas en la Escritura. ¿Te acuerdas de Sansón? ¿Era necio? ¿Y de qué manera era necio? ¿Sí te acuerdas que al final de su vida le sacaron los ojos? Al final de su vida terminó haciendo el trabajo de una mula. ¿Qué te parece, por ejemplo, la necedad de Jonás? ¿Qué te parece la necedad de Jonás? Necio como el sol. Por ejemplo, la necedad de Nabal. ¿Te acuerdas de Nabal? Aquel que le negó el taco al rey David. Era muy vivo para hacer negocios, pero muy necio. ¿Sabes una cosa? Esto es importante, mis hermanos. Sí. Porque tú, cuando ves a los necios que están en la Biblia, pues no conocimos a Sansón, no conocimos a Jonás, no conocimos a Nabal y no conocimos a muchos otros necios. Pero tú, leyendo un poquito sobre ellos, te puedes dar cuenta cuál era su problema. Número 1, rechazaban el consejo de Dios. Oían el consejo de Dios, pero hacían lo que querían. Eran orgullosos y confiaban en ellos mismos. 3, no aprendían de sus errores. 4, preferían ignorar las consecuencias. Número 5, amaban hacer lo que ellos querían. Y por último, no son disciplinados. No son disciplinados. Es más, odian la disciplina. Es una advertencia para las personas necias. ¿Qué significa que Dios no hace acepción de personas? Que todos vamos a ser juzgados con la misma vara. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, Dios cómo ama o amó a Abraham? ¿Te has dado cuenta? De ahí salió el pueblo de Israel. ¿No es verdad? De él, de su sangre, de su carne, todo el pueblo de Israel. Ahora te voy a preguntar algo. Abraham ¿no pagó sus errores? ¿Verdad que sí? ¿No pagó sus dudas? ¿Verdad que sí? David, por ejemplo, David, ¿te has fijado cómo amaba Dios a David? ¿No es verdad? Ahora te voy a preguntar, ¿David no pagó las consecuencias de sus actos? Todas las consecuencias las pagó él y sus hijos durante muchos años. ¿Has leído donde dice que Jesucristo viene a restaurar el reino de David? Que Jesucristo es el cumplimiento a las promesas de David. ¿Cómo amaba Dios a David? Muchísimo. Y no pagó todas las consecuencias de sus actos. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué te hace pensar a ti que tú no vas a pagar lo que estás haciendo, o cómo te estás manejando, o cómo estás caminando? Mis hermanos, pues eso es lo que significa la acepción de personas para Dios. Son advertencias. No nomás advertencias. Por ejemplo, el hecho, ¿te puedes imaginar que a ti te ame igual que Abraham? O por ejemplo, que José, el hijo de Jacob,
O por ejemplo, cualquier persona que tú me digas de la Biblia, imagínate que a ti te ama de la misma manera. ¿A poco no es emocionante? ¿Verdad que sí? Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual.